para presentar este webinar. Muchísimas gracias a todos los participantes que atendieron a nuestra convocatoria. De verdad que el lujo es para mí estar aquí con ustedes y bueno, transmitir un poco los conocimientos que hemos obtenido a lo largo de este último año en relación a este tema, que la verdad es que ha venido en boca desde el año pasado con todo este asunto de la pandemia, y que nosotros hemos detectado que inicialmente, si bien es cierto, comenzó en ocasión al estado de alarma y a esta recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud a los empleadores a nivel global, de que para mitigar los efectos de la pandemia, aquellas empresas que permitieran a sus trabajadores prestar servicios a distancia, específicamente desde sus hogares. La realidad es que a lo largo del año esto ha venido mutando y ya muchas empresas han dejado de verlo como algo excepcional y más bien lo han venido viendo como una modalidad que se puede implementar de manera permanente por las ventajas que ella representa. Pero es que si vamos más allá, nosotros también hemos notado que en el caso de Venezuela en específico, se han abierto muchas oportunidades, tanto para empleadores, empleados y emprendedores, que, que a través del trabajo remoto o la prestación de servicios remota, bueno, han aprovechado espacios que están allí y que Venezuela se hace muy atractivo, como lo veremos a lo largo de la presentación. Habiendo dado esta introducción, quisiera presentarles el esquema, cómo tenemos organizada la presentación. Bueno, lo primero es hablar un poco de manera general, pero que sí es importante tener los conceptos claros para poder entender bien cualquier punto en específico. Hablar un poco sobre la definición del teletrabajo y la evolución global en materia regulatoria, ya que este fenómeno, y bueno, y así lo dice el título de nuestra presentación, es sin fronteras. O sea, la tecnología te permite, te da la oportunidad, tanto a los empleadores como a los empleados, de poder pactar relaciones laborales y prestaciones de servicios sin importar la jurisdicción en donde se encuentra. Entonces, es muy importante cuando vamos a hacer un análisis de este tipo, no enfocarnos nada más en lo que tenemos en el marco regulatorio local, sino más bien hacer una revisión general de cómo se ha venido desarrollando esto a nivel global. Por supuesto, bueno, ya después entrando un poco más en materia local, vamos a hablar de manera bastante general sobre las regulaciones que existen en Venezuela y en Colombia, básicamente comparándolas, cuáles son esos retos y oportunidades que nosotros hemos identificado, para finalizar con nuestras conclusiones y recomendaciones generales. Habiendo dicho esto, voy a dejarlos con mi compañera Daniela Toro, quien va a comenzar con todo este tema sobre la definición y cómo ha venido evolucionando esto a nivel global. Bueno, muchísimas gracias. Daniela, y te perdimos, no te estamos escuchando. Es que como me silencian y bueno, listo. Nada, Ángel, muchísimas gracias por el pase y por la introducción, y muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Pues bien, como mencionas, nosotros quisimos hacer esta presentación porque, bueno, con base a todas las consultas que hemos tenido de nuestros clientes y personas relacionadas, existe una confusión acerca de la definición exacta del teletrabajo, y más cuando es comparado o es igualado al trabajo a domicilio, que si bien el trabajo a domicilio es una forma de implementar el teletrabajo, la concepción de teletrabajo va muchísimo más allá, es muchísimo más amplia, porque no va a depender de un lugar en específico o del domicilio del trabajador para la prestación del servicio. En este sentido, nosotros encontramos bastante acorde la definición de teletrabajo realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como la CEPAL,
Y bueno, básicamente ellos mencionan que el teletrabajo no es una profesión en sí misma, sino que, bueno, constituye una modalidad de prestación de servicio que puede ser ejercida por distintas profesiones y encuadra bajo la relación de dependencia, que inclusive puede realizarse de manera independiente o autónoma. Lo importante de este concepto es que efectivamente el teletrabajo no es una profesión, ya que puede ser ejecutado por cualquier prestador de servicio, ya sea un ingeniero, sea un abogado, sea un profesor, e inclusive sea un médico, bueno, dependiendo de las funciones inherentes a su cargo. Y que básicamente no se limita al domicilio o a un lugar específico, solo que se realice fuera de la sede física de la empresa. Nosotros, por ejemplo, en la firma tenemos asociados que prestan servicios desde España y desde Estados Unidos perfectamente vía remota con el uso y auxilio de las herramientas de telecomunicación. Siguiente lámina, por favor. Ok, si bien es cierto que la Organización Internacional del Trabajo no ha emitido un convenio que regule expresamente el teletrabajo, la realidad es que un informe del año pasado con ocasión al COVID-19, la OIT define el teletrabajo como aquel trabajo que se presta a la distancia, que incluye al trabajo a domicilio y que, bueno, se realiza efectivamente con auxilio de los medios de telecomunicación. Lo que quiere decir es que, bueno, la OIT va bastante acorde con la definición que acabamos de mencionar de la CEPAL. Y bueno, en el año 1996, la OIT emite un convenio número 177 sobre el trabajo a domicilio, que bueno, aunque es dedicado al trabajo a domicilio, establece que el trabajo a domicilio es una modalidad o una forma de aplicación al teletrabajo. Con base a lo que hemos mencionado, es importante entonces repasar que el teletrabajo no es una profesión, lo puede realizar cualquier prestador de servicio y que tiene dos elementos importantes. El primero, que se realice fuera de las instalaciones físicas de la empresa y el segundo, que se realice con auxilio a los medios o herramientas tecnológicas. Siguiente lámina. Ok, es esta lámina, gracias. Bueno, habiendo ya definido entonces lo que es el teletrabajo, es necesario mencionar que la realidad es que no es una modalidad de prestación de servicios innovadora, realmente siempre ha existido, inclusive para el año 2002 la Unión Europea realiza un acuerdo de marco europeo sobre el teletrabajo con la finalidad de regular y garantizar los derechos laborales de estos trabajadores. Que claro, bajo el principio de igualdad, lo que se entiende es que tienen los mismos derechos tanto los trabajadores que prestan servicio en la sede de la empresa como los trabajadores que prestan servicio bajo la modalidad del teletrabajo. Sin embargo, siempre hay que evaluar cada caso en particular, pero bueno, bajo el precepto general de que todos los trabajadores, tanto teletrabajadores como trabajadores comunes o normales, deben de tener los mismos beneficios laborales. Ahora bien, con la aparición del COVID-19 desde el año pasado, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los estados realizar medidas para que los trabajadores puedan prestar servicio vía remota. Con lo cual, si bien es cierto que el teletrabajo siempre ha existido, con la aparición del COVID, la realidad es que se ha potenciado la utilización de esta modalidad. Y lo que se busca de esta manera no solamente es proteger o evitar la propagación del COVID-19, sino que las empresas continúen realizando su actividad productiva. Por favor, la siguiente lámina. Bueno, en este orden de ideas y hablando un poco de Europa, quisimos traer esta gráfica para mostrarles o ilustrarles cómo ha ido evolucionando el teletrabajo en tiempos de pandemia. Tenemos que en la parte izquierda, al inicio de la aparición del COVID-19, lamentablemente hubo un gran porcentaje de desempleo. Uno de los países más afectados fue España.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y que, bueno, se mantiene la existencia del COVID-19, las empresas se han reinventado. Entonces tenemos en la parte derecha esta gráfica que quisimos traer a colación, que para la representación de trabajo solo en casa tenemos las barras azules oscuras. Para la representación de trabajo en casa y empresa, es decir, de manera intermitente, tenemos la representación del azul medio. Y bueno, para aquellos prestadores de servicios que realizan sus actividades solo en la empresa, tenemos la representación de azul bastante claro. Con ello podemos concluir y notar que hasta un 40% de la población de trabajadores en empresas europeas emigraron de su prestación de servicios en la asistencia física de la empresa a prestar servicios vía remota, con lo cual, bueno, cabe concluir que efectivamente, a pesar de que el teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios que siempre ha existido, se potencializó o se agudizó gracias a la existencia del COVID-19. Siguiente lámina. Pues bien, bueno, para tratar un poco en materia más local o más cercano a nuestro continente, tenemos que en la evolución del teletrabajo, Estados Unidos es uno de los principales países que desde 1990 ha desarrollado normas para el teletrabajo y para fomentar su utilización. Si bien es cierto que en un principio estaban destinados para funcionarios públicos o para personas con discapacidades que no podían asistir al puesto de trabajo, la realidad es que en la actualidad vemos que existe una gran población en Estados Unidos que trabaja vía remota. Inclusive podemos verificar en las noticias que se han emitido informes de Amazon y de Google donde el teletrabajo lideriza pues esta modalidad o esta prestación de servicio. De igual manera tenemos a Colombia, que no se queda atrás, que muchísimo antes de la existencia de la pandemia, ya para el año 2008, desarrolló leyes y normas para promover y regular esta modalidad de prestación de servicios. Inclusive tienen una resolución que se va a ver más adelante del año 2012, que no solamente, bueno, se basa en regular el tema de teletrabajo, sino que fomenta o da iniciativas para que las empresas empiecen a implementar este tipo de prestación de servicios. De igual manera tenemos a Perú, que también antes de la pandemia, ya para el año 2013, tenía una ley que regulaba pues el teletrabajo. En el caso de Argentina, Panamá y Chile, si bien no tenían una regulación previa antes de la pandemia, la realidad es que, bueno, con ocasión al COVID-19 y la potencialización del teletrabajo, se vieron en la necesidad de regular o de promover normas para sustanciar y determinar la aplicación del teletrabajo. Siguiente. Ahora bien, tenemos también países que no cuentan con una regulación expresa o especial para el teletrabajo. Es el caso de Paraguay y Guatemala, pero estos tienen un proyecto de ley, es decir, que en algún momento, en cualquier momento, estas leyes van a ser promulgadas. Y para el caso de México, Uruguay y nuestro país Venezuela, bueno, que efectivamente no cuentan con una regulación expresa sobre teletrabajo, sin embargo, tampoco cuentan con alguna legislación que prohíba el uso de esta modalidad. Y entendiendo entonces que el teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios, perfectamente podemos encajarlo bajo los preceptos legales establecidos en nuestra legislación local. Ya para concluir con este punto, lo que queremos dejar bastante claro es que en efecto entonces el teletrabajo no es una profesión, el teletrabajo es la prestación del servicio fuera de las instalaciones de la empresa con el uso o el auxilio de los medios tecnológicos o herramientas tecnológicas. Y que bueno, es una realidad que siempre ha existido, pero con la existencia o la aparición del COVID-19 se ha potencializado en gran manera y que bueno, es una modalidad de prestación de servicios que pareciese que hubiese a estar de manera permanente, en vez de ser la excepción, volverse la normalidad. Bueno, sin más nada que agregar, cedo la palabra a mi compañero para que nos hable un poco sobre, de manera general, la regulación en Colombia y Venezuela y estos retos y oportunidades que trae como ventaja la aplicación del teletrabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Danielis. Oye, disculpen que tengo un delay aquí con la presentación.
Ok. Bien, fíjense, bueno, como les mencionó Danielis, como pudieron ver en su presentación, el tema del teletrabajo sin duda alguna se potenció, como ella misma lo expresó, a partir del COVID, pero la realidad es que ya la mayoría de los países, tanto en Europa como en América, venían trabajando con anterioridad del COVID en regulaciones en este aspecto. Nuestra conclusión, cuando hemos tenido que discutir esto con colegas y colaboradores que tenemos en otros países para analizar el punto, es que hemos coincidido en que la realidad es que con lo que hay actualmente, bien sea que tenga una regulación específica o que tenga el marco ordinario, es posible, claro, hay que hacer un análisis caso por caso y ver la legislación, pero en líneas generales es posible aplicar esta modalidad de trabajo de manera transfronteriza. Entonces, en el caso específico de Venezuela y Colombia, bueno, desde el punto de vista regulatorio, lo que hicimos para simplificar un poco y no hacer tan pesada esta presentación es que lo vamos a poner como en un cuadro para que sea más gráfico y ustedes puedan ver qué es lo que tenemos. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, en Venezuela, ¿qué tenemos en Venezuela? Bueno, tenemos el decreto de alarma que establece de manera expresa la obligación de los empleadores que estén en capacidad de hacerlo durante la pandemia, de permitirle a sus trabajadores que trabajen desde sus hogares. ¿Okay? Como lo mencionó Danieli, no necesariamente trabajar desde el hogar tiene que ser considerado teletrabajo, porque para que sea considerado teletrabajo tiene que haber el uso de herramientas tecnológicas. Pero bueno, la realidad es que en la mayoría de los casos se encuadra dentro del trabajo. Lo que tienes es que tener conexión a internet y una computadora para poder prestar tu servicio. Entonces, eso es lo primero que tenemos. Sin embargo, es una regulación muy vaga, una regulación temporal, excepcional, que aplica en el marco de la pandemia. Tenemos una ordenanza municipal que la realidad no es que sea muy relevante, pero es importante colocarla porque bueno, está allí, existe. Una ordenanza municipal del municipio Libertador que sacaron en junio del 2020, que bueno, básicamente lo que establece es que a los teletrabajadores del municipio Libertador hay que respetarle todos sus derechos de la legislación laboral ordinaria, en pocas palabras. Tenemos entonces el marco regulatorio de la Ley Orgánica del Trabajo General, que en principio aplica a estos trabajadores, y tenemos la disposición del trabajador a domicilio, que para los casos en que aplique, o sea, cuando la persona preste trabajo desde su casa con medios electrónicos, podemos enmarcarlo como una modalidad de teletrabajo. Y en este sentido, lo que se ha venido haciendo en la práctica es que se ha tomado algunas disposiciones de esta categoría especial de trabajador para aplicarlas al teletrabajo. Tenemos la LOPSIMAT y la Ley de Seguridad Social General Ordinaria, que no escapa del ámbito de aplicación de las personas que estén bajo esta modalidad. En Colombia sí hay un desarrollo más específico sobre el tema del teletrabajo. Daniel ya lo había comentado. Está la ley 1221, que es una ley que se creó en el 2008 para promover el teletrabajo. Es una ley que nosotros la estuvimos revisando con nuestros colegas y colaboradores allá en Colombia. Y de verdad que es una ley que está bastante completa, establece las diferentes modalidades de teletrabajo, tiene un reglamento que fue publicado en el 2012 que desarrolla un poco más en detalle cómo deben ser manejados este tipo de relaciones. También hay una resolución para fomentar el teletrabajo. Hay un decreto, le aplica la seguridad social, al igual que aquí, le aplican las normas de seguridad ocupacional, igual que aquí. Recientemente está súper caliente, bueno, y voy a chuletearme aquí el nombre. Se sacó una resolución, un proyecto que regula el teletrabajo en casa en ocasión a la pandemia. ¿Ok? Como que regular esta situación temporal que está ocurriendo. Y eso está en el Congreso y probablemente salga en los próximos días. Eso desde el punto de vista regulatorio. Desde el punto de vista del ámbito de aplicación de la norma. Bueno, en ambos casos, tanto en Colombia como en Venezuela, y la realidad es que en la mayoría de los países, ¿verdad? Puedo decir que prácticamente en todos los países,
las disposiciones laborales tienen carácter territorial, ¿ok? En el caso de Venezuela, aplica por servicios pactados y prestados aquí, es decir, si tú acuerdas la relación de trabajo aquí o prestas servicios aquí en Venezuela, en principio te aplica la legislación laboral, son consideradas normas de orden público. En el caso de Colombia, la disposición establece solamente por servicios prestados en Colombia. Y en ambos casos prevalece el principio de norma más favorable, es decir, que si tienes un trabajador contratado bajo esta modalidad en Venezuela o en Colombia, tienes que aplicarle la legislación de Colombia, pero si le aplicas una norma extranjera que sea más favorable, también le aplica. Entonces, eso es muy común en los países de derecho civil. Rige el principio de no discriminación en ambos sitios, igual trabajo, igual salario. Esto quiere decir que si tienes contratada a una persona bajo esta modalidad, no quiere decir que porque no vaya a la empresa le puedes pagar menos o puedes mejorar sus condiciones laborales. Sobre el tema de la obligación de proveer herramientas de trabajo, aquí en Venezuela nosotros somos del criterio de que no es obligación del patrono dar. Esto porque cuando nos enmarcamos en el marco del decreto de alarma, es algo opcional siempre y cuando se den las condiciones. Esas condiciones es, bueno, o que yo me pongo de acuerdo, entiéndase, empleado, para ver cómo vamos a hacer para esta modalidad, o bueno, si el empleador está en la capacidad de hacerlo, lo hace. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de empleadores que para que sus trabajadores puedan prestar servicio desde sus hogares, bueno, le han proveído una conexión a internet privada, le han proveído una silla ergonómica también para cumplir con el tema de la LOCSIMAT, pero no es una obligación, no es una obligación expresa. Y cuando nos vamos a la norma del trabajador a domicilio, que ahí sí hay interpretaciones encontradas, nosotros consideramos que ese título del trabajador a domicilio te establece que las herramientas pueden ser proveídas por el patrono y te dice, y el trabajador. Entonces, mira, nosotros ante la duda somos de la posición de que no es una obligación del patrono, tal cual como está redactada la norma en este momento, y que es algo que tiene que ser consensuado. Y en la práctica se ha venido manejando así. En el caso de Colombia, sí es una obligación expresa, está establecido en la legislación colombiana que para esta modalidad de trabajo es obligación del empleador proveer las herramientas de trabajo. Variables relevantes a considerar. Bueno, si es un trabajador del sector público o del sector privado, ya que tienen regímenes diferentes. Nosotros, bueno, esto lo digo más en el caso de Colombia, que lo hemos hecho. Ellos tienen una página web de verdad para todo el tema del teletrabajo que te da información bastante valiosa y te ayuda. Consultar a la autoridad. Ante la duda, consultar a la autoridad. Básicamente, en el caso de Colombia, lo que nosotros hemos visto es que ellos velan mucho porque se respete su legislación, pues, como cualquier Estado. Cualquier Estado va a velar porque sus trabajadores se les respeten los beneficios y no lo desfavorezca. Es algo completamente normal. La voluntariedad del contrato de trabajo, tanto en Venezuela como en Colombia, en principio, esto es un tema que tiene que ser voluntario. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú contratas a un trabajador para que preste servicios presenciales, no puedes unilateralmente decirle, mira, ahora te pasaste a teletrabajo. Tiene que ser algo que el trabajador lo acepte o que desde el inicio de la relación de trabajo se haya pactado bajo esa modalidad. Bueno, un poco el tema de los instrumentos de trabajo que ya lo mencioné, el sistema de seguridad social, que estas personas están protegidas por la seguridad social, beneficios laborales y derechos sindicales los tienen, y la jornada laboral, bueno, en principio, aunque es difícil de controlar, por lo menos en el documento tiene que estar reflejado que se están respetando los límites en la jornada del trabajo, y el patrono tiene la obligación de ser diligente en dejar evidencia de que se preocupa porque eso sea así. Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, bueno, sin duda alguna, esto vino en medio de la pandemia, la gran mayoría de las empresas han tenido
que implementarlo de manera excepcional por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces es muy importante tener en cuenta el tema de las normas sanitarias y el COVID-19. Tú me dirás, bueno, pero ¿cómo hago eso? Si el hombre está en su casa, ¿cómo yo garantizo que él cumpla, que no salga? Bueno, lo puedes hacer a través de adiestramientos periódicos y también lo puedes hacer a través de notificaciones de riesgo, donde tú periódicamente le notificas a él cuáles son los protocolos de bioseguridad que debe cumplir en su casa al momento de prestar servicio. Pero la realidad es que tanto en Colombia como en Venezuela, esta modalidad de trabajo no se escapa de la aplicación de esta normativa. Ahora bien, ya teniendo un poco claro el panorama regulatorio, que es importante, vamos, digamos, al punto que yo digo que es el que tiene como más sustancia. ¿Cuáles son esos retos y esas oportunidades que nosotros hemos detectado y que hemos incluso ayudado a algunos de nuestros clientes y allegados a aprovecharlas y a documentarlas adecuadamente? Bien, básicamente, vamos a comenzar con las oportunidades. También lo estamos haciendo de manera gráfica para no hacerlo tan engorroso. Fíjate, para los empleadores, muy simple. Esto se ve como que no descubriste el agua tibia, pero es así, es una realidad, porque el teletrabajo te da la posibilidad de contratar personal calificado en cualquier lugar del mundo sin tener que incurrir en gastos de migración, traslados de familia, pasaje, todo lo que eso representa. Entonces ahora no, ahora tú lo contratas y la persona, si tiene un servicio estable de internet y una computadora, no importa dónde esté, te presta el servicio y te lo puede prestar muy bien. Y bueno, por supuesto, lo que se han dado cuenta muchas empresas y que lo han venido implementando, un ahorro considerable, muy considerable, en todo lo que es infraestructura y mantenimiento de oficinas. Entonces, esto no quiere decir que es que ya no vas a tener oficinas. Sí, pero de repente ya no necesito una oficina con un cubículo para cada quien, necesito una oficina más pequeña, con un puesto de trabajo donde eventualmente los trabajadores, cuando lo necesiten, vayan y asistan, donde tengamos una sala de reuniones para reunirnos ocasionalmente con un cliente, o los equipos de trabajo, cuando tengan alguna reunión que deba ser presencial. Esto es algo que nosotros lo hemos venido notando muchísimo aquí en Venezuela. Espacios de coworking han surgido, y bueno, y todas estas son oportunidades que se han venido dando a raíz de todo este tema de la pandemia, pues, que, como dijo Danielis, lo potenció. Para los empleados, bueno, mira, la posibilidad de ofrecer sus servicios a cualquier empresa sin importar dónde esté. Claro, lógicamente, esto no aplica para todas las profesiones, pero como lo veremos más adelante, oye, hay bastantes profesiones que se pueden aprovechar de esto, se están aprovechando de esto, y nosotros lo hemos venido viendo. Y finalmente, para emprendedores. ¿Por qué? Porque les da la posibilidad, les ha brindado la posibilidad de crear empresas de servicios remotos. Yo pongo aquí jurisdicciones, pero la realidad es que en Venezuela se ha vuelto muy atractiva para este tipo de emprendimiento, donde tú ves empresas que se constituyen en Venezuela para prestar ciertos servicios que se pueden brindar de manera remota. Y nosotros, para darles un ejemplo, recientemente acabamos de asesorar a una gente con una startup, que es una empresa que presta servicio de call center. Casualmente el contrato lo hizo con una empresa de Colombia, y le están prestando servicio de call center a toda la región andino desde Venezuela. Entonces, algo bastante interesante. Ahora, los retos. Bueno, el principal es el regulatorio. El regulatorio, uno de los principales retos es el tema que les mencionaba anteriormente, de que las leyes laborales son territoriales. ¿Ok? Entonces, el hecho de que sean territoriales a veces te complican un poco la situación, pero no quiere decir que sea una cosa imposible. Y el otro tema, cuando eres una empresa que estás en el extranjero para contratar aquí en Venezuela, bueno, la imposibilidad, si no tienes una sucursal, de cumplir con las obligaciones de seguridad social. Sin embargo, existen formas de hacerlo. O si tú ves que puedes encuadrar la relación dentro de una prestación de servicios por honorarios profesionales, también esa pudiese ser una vía. Entonces, bueno, es importante ver. O también tenemos casos de clientes que son empresas transnacionales que ya siguen en Venezuela,
que tienen operaciones en varios países, pero se dieron cuenta, oye, de repente si yo llevo alguna parte administrativa, la descargo en Venezuela y la hago desde Venezuela, tengo personal calificado que lo puede hacer, o de recursos humanos, o sea, empresas de tecnología, puedo prestar servicios con el personal que tengo en Venezuela para otros países, y la verdad es que la tarifa que tienes aquí en Venezuela se hace mucho más competitiva que la que tienes fuera de Venezuela. Entonces, hay formas de darle la vuelta y hacerlo dentro del marco jurídico. Bueno, otro reto, servicios de internet y electricidad. Sí, son retos que aquí en Venezuela, uno de los principales problemas que teníamos es que eso no valía nada. Entonces, claro, al no valer nada, si ahora te toca pagar, te parece que es muy costoso. Pero la realidad es que cuando tú comparas lo que se está pagando en Venezuela por servicios privados de internet, que tienen una calidad que está bastante manejable, la cosa sigue siendo atractiva. El tema del control, bueno, para eso también hay formas de hacerlo. O sea, tú puedes imponer, documentarlo por tarea, hay maneras de manejarlo. Y los métodos de pago, que antes era una barrera, bueno, ¿cómo le pago yo a una persona desde Colombia, en Venezuela, las comisiones? Hoy en día ya eso no es un problema, señores. Existen wallets, plataformas digitales, hasta criptomonedas. Nosotros hemos asesorado clientes que le han pagado parte de su beneficio a sus empleados en criptomonedas, los trabajadores felices, porque entonces cuando el Bitcoin sube, los tipos, bueno. Entonces, lo que les quiero decir es que hay muchas alternativas para hacer esto, para superar esos retos y aprovechar las oportunidades. Entonces, bueno, como se los vengo diciendo desde el inicio, Venezuela es muy atractivo. La gente habla mucho de que no, que en Venezuela se fue el talento. Bueno, sí es verdad, pero queda mucho todavía. Nosotros somos testigos de eso. Hemos participado en proyectos, sobre todo hemos estado muy vinculados al área de tecnología, y es increíble lo que se está haciendo desde Venezuela en materia de tecnología, en materia de blockchain, en materia de transformación digital. Y son productos que se están desarrollando aquí y que tienen un alcance internacional. Y se están haciendo aquí a unos precios que montar su desarrollo, es que no me voy a ir para Estados Unidos. En Colombia te pudiese costar el doble o el triple de lo que está costando hacerlo aquí. Entonces, Venezuela es muy atractiva y todavía queda personal capacitado para hacer eso. Los retos legales, bueno, sí, en principio hay que aplicar la legislación venezolana a esas personas que están aquí, pero la realidad es que a pesar de que la legislación venezolana es tan pesada, como lo es, porque eso no es un secreto para nadie, y bueno, y las barreras que te pone el tema de la estabilidad, la realidad es que ya nosotros tenemos 20 años viviendo con eso y ya nos hemos adaptado. Y en los ejercicios que nosotros hemos hecho, incluso con esa legislación, ofreciéndole trabajos muy competitivos a los trabajadores que trabajan bajo esta modalidad, los números son muy razonables. O sea, cuando tú te vas al tema del negocio, sigue siendo muy atractiva Venezuela. Entonces, honestamente, nosotros no vemos el hecho de que la legislación venezolana sea una barrera muy fuerte para esto. ¿Cuáles son las áreas que nosotros hemos notado que han venido evolucionando mucho con todo este tema de teletrabajo desde Venezuela? Bueno, como se lo dije, principalmente las de tecnología. O sea, hemos asesorado emprendimientos y empresas, startups de desarrollo de software, desarrollos de página web, que tienen contratos con clientes en Europa, en Estados Unidos. Y bueno, la realidad es que para el mercado venezolano tienen a sus empleados cobrando en moneda dura, ellos, la empresa como tal, generando divisas, y para el cliente que está en Europa o en Suiza, oye, le parece que es un regalo lo que está pagando. Entonces, es una situación de verdad ganar-ganar que se está aprovechando. Pero bueno, no solamente ese tema, el tema de marketing digital, transformación digital, servicios de atención al cliente vía telefónica, y meto este cliente que les dije que viene de Colombia y lo está montando ahorita aquí en Venezuela. Servicios profesionales en diversas áreas, lo hemos visto, mira, servicios de ingeniería, procura, arquitectura, los tipos te montan la ingeniería desde aquí, te montan las maquetas para los edificios que van a hacer desde aquí, y eso es algo que está pasando en Venezuela fuertemente, y mucha gente que se está aprovechando de eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que nosotros hemos llegado? Que esto es un fenómeno global, que yo le digo a mis clientes, porque bueno, muchas veces los abogados solemos
¿cómo les digo? No es que sea la posición cómoda, pero yo le digo a mis clientes, bueno, a veces si vamos a esperar una opinión 100% limpia, que tengas todo, tú sabes, by the book, como dicen los gringos, se te puede pasar la oportunidad. Entonces la realidad es que, y esto siempre ha sido así, la tecnología va un paso y el regulador va 3 pasos hacia atrás. Entonces nosotros consideramos que a pesar de que sí, es evidente, no se puede desconocer, todavía estamos en una zona muy gris, hay muchos vacíos regulatorios, está el tema de la territorialidad, pero a pesar de todas esas barreras que nosotros podamos ver a la hora de implementar este tipo de modalidades, nosotros consideramos que es muy viable hacerlo. Lo importante es analizar, como les he dicho, cada caso en particular y documentar adecuadamente las relaciones. Bueno, un poco aquí les resumí lo que dicen las conclusiones. Fíjense, algo muy importante que sí hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si, yo pienso que en cualquier jurisdicción, y bueno, es una práctica de vida que normalmente yo tengo y le transmito a mi cliente, que es el principio de la buena fe. O sea, es muy importante. Recordemos que el patrono siempre es visto como el malo, el que hace las cosas para burlar la legislación, el que hace las cosas para desfavorecer al trabajador. Y lamentablemente así nos ven cuando tú vas a un tribunal, cuando tú vas a una inspectoría. Entonces el principio de buena fe es muy importante. Que, oye, se respete, si lo vas a hacer aquí en Venezuela, bueno, vamos a respetar la legislación venezolana, vamos a darle a nuestros empleados una remuneración acorde a los ingresos que está facturando la empresa, acorde al mercado venezolano. ¿Para qué? Para que no se entienda que estás usando esta figura con algún tipo de finalidad fraudulenta, sino que simplemente, mira, es una situación que ahorita estoy en una situación ventajosa en Venezuela y la estoy aprovechando. Pero no bajo ningún concepto, esto lo estamos haciendo para desfavorecer a los trabajadores. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y documentarlo así. Y las recomendaciones. Mira, lo que le decimos a todos nuestros clientes, nosotros tratamos siempre tratamos de caracterizarnos por ser abogados pragmáticos y de negocio. O sea, a nosotros nos gusta detectar las oportunidades que vemos en el mercado y más bien ayudar a nuestros clientes a aprovecharlas, por supuesto, dándole un esquema jurídico que sea lícito, por supuesto. Cuando podemos entrar en el negocio con el cliente, nos gusta entrar en el negocio con los clientes. Entonces, lo que le decimos siempre es, mira, aquí hay una posibilidad, analízala para ver si puedes aprovecharla dependiendo de tu modelo de negocio. Digo dependiendo porque esto es algo que por supuesto no aplica para todo el mundo. Si tú tienes una fábrica manufacturera, bueno, el señor tiene que ir para allá a atender la máquina. Pero si estás en una de las áreas que nosotros mencionamos anteriormente, de verdad que vale la pena analizarlo porque bueno, ofrece muchas ventajas. Documentarlo, esto es muy importante, documentarlo adecuadamente, analizando las particularidades de cada negocio. Lo que les dije anteriormente, regir esto por el principio de buena fe, es decir, cumplir con todas las obligaciones que establezca la legislación venezolana, en el caso de que, bueno, estoy promoviendo que esto se haga en Venezuela, pero es que esto también lo puedes hacer desde Colombia, lo puedes hacer desde cualquier otro país, que también tienen condiciones favorables comparadas con otros países como Estados Unidos y Europa. Y bueno, considerar a Venezuela como una fuente de recurso humano a distancia por las grandes ventajas competitivas que ofrece hacerlo desde aquí y porque la realidad es que todavía nos consta, es posible conseguir personal altamente capacitado aquí en el país. Bueno, esta ha sido la presentación. Espero que